Hola a todos, mi nombre es Guillermo Machado Martínez, soy profesor del IPBC Urquiza Jorge de Las Tunas y primero que nada quisiera agradecer a los organizadores del evento por permitirnos participar en el mismo. Ya, la propuesta que les traigo a ustedes es un aula virtual como medio de enseñanza para promover el uso del software libre en los estudiantes de la educación preuniversitaria cubana. ¿Ya? Entonces, en el caso de Cuba, la inserción de las nuevas tecnologías tiene como objetivo dotar a los estudiantes de las habilidades necesarias para que estos puedan desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera. En el caso de Cuba, entre los objetivos de llevar a cabo esta parte del alcance de las nuevas tecnologías se encuentra desarrollar un proceso migratorio de software propietario a software libre. Ya específicamente se han desarrollado un conjunto de acciones para llevar a vías de hecho este proceso migratorio. Sin embargo, en el caso de Cuba, uno de los más fuertes motivos que impulsa a llevarlo a cabo es el caso de que el gobierno norteamericano no nos permite a nosotros adquirir tecnología, es decir, su tecnología, y se considera que es el sistema educativo el adecuado, el que más se corresponde, el que más pudiera colaborar para llevar a cabo dicho proceso migratorio. Para ello se han trazado una serie de estrategias desde el año 2004 hasta la fecha para lograr dicho objetivo. Sin embargo, específicamente en el sector educativo, esto no se ha podido o no se han alcanzado los resultados que quisiéramos. Es por ello que se dio a la tarea, o nos dimos a la tarea de buscar alguna alternativa para desde el propio proceso de enseñanza-aprendizaje de la informática contribuir de algún modo a promover el uso de tecnologías libres. Es por eso que nos planteamos un problema científico, específicamente cómo contribuir desde el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura informática a promover el uso de software libre en los estudiantes de la educación preuniversitaria. Todo el mundo sabe que el software libre es aquel que no necesariamente tiene que ser gratis, pero sí cuenta con 4 libertades fundamentales que lo hacen en el ámbito pedagógico mucho más útil que el software propietario. El objetivo de la investigación es la elaboración de un aula virtual para promover el uso de software libre en los estudiantes de la educación preuniversitaria desde el proceso de enseñanza-aprendizaje de la informática. Es preciso destacar que este tipo de medio de enseñanza generalmente, como está basado para la educación a distancia, en el bachillerato generalmente no se usa, pero acorde a las características de los estudiantes de este tipo de educación es perfectamente aplicable. Además, vamos a ver cómo al final se han obtenido resultados satisfactorios con esta propuesta. Nosotros consideramos que un aula virtual caracterizada por poseer diferentes actividades, diferentes unidades temáticas, diferentes contenidos, es una vía propicia para desarrollar o para promover el uso del software libre en los estudiantes de este nivel educativo. Se asume como aula virtual lo descrito por Borras, que dice que es un medio en el cual los profesores y estudiantes se encuentran para realizar actividades que conducen al aprendizaje. Sí, más adelante otro autor, Santibáñez, plantea que las aulas virtuales se definen como un complemento a la clase presencial, en donde los educandos tienen a su alcance un sistema que permite a los mismos familiarizarse con el uso de la tecnología, brindándose acceso a los materiales de clase desde cualquier medio conectado a la red. Precisamente el aula virtual que se propone posibilita que no necesariamente sea el escenario de la clase presencial el único espacio para promover una determinada temática, en este caso el software libre. Para llevar a cabo el proceso de realización de este medio de enseñanza, pues bueno, se definieron una serie de etapas. Primeramente se estudiaron los referentes históricos del empleo de este tipo de tecnologías en este nivel educativo, se sistematizaron los referentes teóricos, se caracterizó la situación actual del empleo de este tipo de tecnologías
decir que en estas primeras 3 etapas los resultados fueron bastante negativos, pues no se tiene conocimiento sobre la temática, generalmente no se usa, los estudiantes no tienen conocimientos, no poseen habilidades, pero sobre todo existe una resistencia al cambio de plataforma informática. La inmensa mayoría de los estudios consideran que realizar un proceso de migración de todo el software que se utiliza dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es suficiente. Pero se considera que primero que nada se debe sensibilizar al estudiante. ¿Y cómo lo vamos a sensibilizar? Bueno, brindándole los contenidos que él necesita, pero de una forma placentera, de una forma que los motive, y es precisamente lo que se logra con el aula virtual. Para la elaboración del aula virtual se siguieron las etapas básicas para el desarrollo de cualquier software educativo, es decir, se hizo un análisis de los requerimientos, posteriormente se realizó la etapa de diseño, más adelante se implementó el aula virtual, se comprobó la efectividad del aula virtual y bueno, una fase que es la última, pero no por ser la última es la menos importante, y es la fase de mantenimiento, donde se añaden nuevos materiales que acorde a las necesidades de los estudiantes se identifica que son necesarios que se muestren en el aula. Una parte importante y donde se han obtenido resultados maravillosos es cuando se emplean los diferentes recursos del aula. Cuando se aborda en un foro sobre una determinada temática, los estudiantes se sienten motivados, se genera el debate, y luego en la clase presencial pues se abordan aquellos aspectos que de una forma u otra causaron alguna duda en el debate virtual que se generó. Decir que desde el punto de vista tecnológico y didáctico, el aula virtual tiene como principales características que el aprendizaje está centrado en el estudiante, es decir, con el objetivo de lograr ese aprendizaje desarrollador se hizo teniendo en cuenta estas características. Cuando el estudiante accede al aula virtual, primeramente se muestra una breve descripción de la misma y los diferentes botones de acceso a los diferentes módulos del aula. Dentro de los principales módulos del aula virtual tenemos uno que se titula Historia del Software Libre, para que los estudiantes conozcan por qué surge este tipo de tecnologías. Un segundo módulo destinado a las características del software libre. Un tercer módulo que se titula Ventajas y desventajas del uso del software libre. El caso Cuba específicamente, para dotar a los estudiantes de los conocimientos necesarios de por qué es necesario el uso de este tipo de tecnología para la sociedad en general y más para nuestro país. Un cuarto módulo que se llama Aplicaciones basadas en software libre para tus tareas cotidianas, es decir, todos los contenidos que se imparten en los diferentes grados de este nivel educativo están reflejados en las aplicaciones a las cuales se le da tratamiento en este módulo. Y finalmente, para aquellos que se sientan motivados y sientan el interés por conocer sobre temas avanzados del software libre, tenemos el último módulo que se llama Instalación y configuración de un sistema operativo software libre. Como se pueden percatar, los diferentes módulos van desde los contenidos básicos hasta contenidos de un carácter o de una característica más avanzada. En cada uno de estos módulos existen diferentes recursos, se generan foros, se generan, lógicamente dentro de estos foros se generan debates, los estudiantes cuentan con diferentes actividades, con diferentes materiales para abundar más sobre las características de este tipo de tecnología. En la valoración de la efectividad del aula virtual se tuvieron en cuenta los diferentes resultados que se obtuvieron a la hora de aplicar los diferentes instrumentos, dígase la prueba pedagógica, las entrevistas, los talleres de opinión crítica y construcción colectiva que se desarrollaron con los profesores y con los estudiantes para de una forma u otra abundar sobre aquellas características que era necesario cambiar en aras de mejorar el medio de enseñanza. Pero bueno, consideramos que lo mejor es escuchar a los principales protagonistas que han hecho de este medio de enseñanza algo para de una forma u otra ser más competente en materia informática. Ha sido una idea excelente.
antes no conocíamos sobre el tema. Son muy interesantes los intercambios que se generan y nos permiten reflexionar sobre cuál es la mejor alternativa en materia de software. Accedo con frecuencia al software porque me siento motivada y ahí encuentro lo que necesito. Ha permitido que conozcamos sobre el software libre y que nos convirtamos en multiplicadores a la hora de llevar a cabo el proceso migratorio. Las condiciones estaban creadas, solo hacía falta alternativas como esta. Un aula virtual constituye una idea magnífica, pues antes de su implementación no teníamos idea de lo que constituía, pero la mayoría no sabía de qué se trataba, para no ser absoluto, de qué era un software libre, pero luego de su implementación ahí podemos superarnos en la temática. Se considera como principal novedad de esta investigación considerar que son necesarias otras alternativas que se pueden emplear más allá de la clase presencial dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la informática para motivar y promover el empleo de tecnologías que son poco conocidas, como es el caso del software libre. La clase presencial no puede ser el único escenario para promover el software libre, y esto es lo que se ha venido considerando. El aula virtual es un ejemplo de cómo más allá del espacio físico del aula se pueden promover este tipo de tecnologías. Bueno, la significación práctica es que se brinda un medio de enseñanza para promover el uso de estas tecnologías, con el cual el estudiante puede contar tanto en la escuela como en su casa, porque puede hacer una copia, puede llevarlo para el hogar y allí puede abundar y puede estudiar las temáticas que les resulten necesarias. A modo de conclusión, es decirles que en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura informática en la educación preuniversitaria cubana habían sido limitadas las acciones desarrolladas para promover el uso del software libre por parte de los estudiantes, lo que se revierte en que aún eran poco significativos los resultados alcanzados. Y, sin embargo, el adecuado empleo del aula virtual ha contribuido de manera significativa a que los estudiantes adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para el trabajo con aplicaciones basadas en software libre, pero por sobre todas las cosas de una forma placentera, de una forma en que han sentido motivación y de una forma en la cual ya los estudiantes no pueden estar dentro del centro, hablar de nuevas tecnologías y dejar a un lado los conocimientos sobre el software libre, sobre esta temática. Se sienten motivados, que esa es la parte más importante. Bueno, hasta aquí mi exposición sobre la temática que les traigo. A continuación le dejo mi información de contacto para cualquier duda que le pueda surgir, pues nos mantenemos en contacto. Ha sido un placer.